así porque son los tipos de registros más comunes que se hacen en las entidades públicas. Y como ustedes han podido apreciar durante las explicaciones que hemos dado, inclusive los ejemplos, ¿ya? La explicación con los ejemplos que se han dado sobre las normas básicas, los de contabilidad, los principios tanto de la contabilidad integrada como del presupuesto, hemos tomado como ejemplo la información que emana de los gobiernos autónomos municipales. Por consiguiente, uno de los registros más comunes, típicos o recurrentes son aquellos que se refieren al registro de los recursos. Estos registros que yo les voy a citar como ejemplo son registros manuales con fines didácticos. Muy bien saben ustedes que estos registros los hace inclusive automáticamente el SIGEP, el sistema contable que se están manejando en los gobiernos autónomos municipales. Pero para comprensión de la información, del registro, de la afectación de este tipo de registro en cuanto a recursos, cómo afecta al módulo presupuestario, cómo afecta al módulo de la contabilidad, te los voy a explicar con fines didácticos cómo se realiza este tipo de transacción o este registro en forma manual. ¿Ya? Ojo, el sistema sí lo registra automáticamente. Ya, vamos a comenzar con los registros. ¿Quién ha encendido su micrófono y se está escuchando una bulla? Por favor, cierran su micrófono. Es la compañera Crespo. Ya, también no, ya, aparte de tener problemas de conexión, se sientan en su celular, ¿no? O sea, van a otro lado. Perdón. Ya. La primera transacción, vuelvo a ratificar, ¿no? Con fines didácticos les estoy explicando este tipo de transacciones que el SIGEP lo hace de forma automática. ¿Ya? Y la transacción, el hecho económico, dice lo siguiente, que la Unidad de Tesorería e Ingresos Municipales del Gobierno Autónomo Municipal de Laja informa la recepción en las cuentas fiscales del Banco Unión. Saben ustedes que en el Banco Unión, que es esta entidad bancaria con la que el gobierno central hace un convenio para que en dicha entidad se manejen las cuentas fiscales de las entidades del sector público. Este informe está referido a los ingresos por concepto de impuesto municipal a la transferencia de vehículos automotores por este importe, 96.532 bolivianos. Esta transacción, estos recursos son los que ocurren de manera recurrente o son transacciones típicas. Registros que se los hace a través del SIGEP en forma automática y que afectan a los ingresos municipales. Y en forma manual, ¿ya? Como ustedes recuerdan, cuando se les enseñaba los registros básicos en la contabilidad comercial, hacían un comprobante de diario, ¿no es cierto? Ahora con fines didácticos también para registrar en el comprobante contabilidad integrada, también vamos a utilizar un diseño manual de un comprobante manual. En la primera columna vamos a anotar la partida o rubro. Cuando hablamos de partida, nos estamos refiriendo a qué clasificador. A ver, ¿quién me dice a qué clasificador nos estamos refiriendo cuando hablamos de partida? Cualquiera me puede contestar y si no contestan, quiere decir que no tienen todavía la base, ¿no? Y eso que hemos comenzado con el presupuesto, primero esta asignatura. Al de gasto, Lice.
Exacto. Cuando hablamos de partida nos estamos refiriendo al clasificador por objeto del gasto. Y cuando hablamos de rubro, nos estamos refiriendo a la información contenida en el clasificador por rubros, que es sinónimo de ingresos. Luego la siguiente columna va a describir si la transacción, en este caso se trata de ingresos, entonces vamos a anotar los códigos de los tipos de ingresos que en este caso se refiere a la transacción. Vamos a anotar, vamos a utilizar las dos primeras columnas, el rubro y la descripción, es decir, la nominación que le está confiriendo el propio clasificador a este tipo de ingresos. Luego en la siguiente columna vamos a anotar la cuenta contable. Esta cuenta contable la vamos a extractar del plan de cuentas vigentes para el sector público en Bolivia. Luego la siguiente columna es la descripción de la cuenta. Si ustedes se dan cuenta, ya los he separado por colores. El color amarillo a la izquierda primero se registra la información presupuestaria. Luego a la derecha ya anotamos la información referida a la contabilidad patrimonial y de tesorería. Anotamos el código de la cuenta, el nombre de la cuenta y consiguientemente procede a registrar el debe y el haber. Este es un comprobante manual con fines didácticos, les estoy reiterando, para que vayamos a recordar el tipo de transacciones comunes que ustedes ya lo han hecho en la contabilidad comercial. Por ejemplo, si se tratase de un registro de una empresa comercial y la empresa comercial vende sus productos, ¿qué cuentas tendrían que intervenir? Luego vamos a comparar cómo será en la contabilidad gubernamental. ¿Qué cuentas tendrían que intervenir? A ver, esta es una transacción básica en la contabilidad comercial por la venta de sus productos. A ver, voy a preguntar a cualquiera. Quien no me conteste una respuesta tan básica, le voy a ir anotando y voy a tener una idea qué tan sólidos son sus conocimientos básicos de la contabilidad. A ver, Rivero, dígame, ¿cuál era el registro contable que ustedes hacían en la contabilidad comercial cuando la empresa vendía sus productos? Para una venta se utilizaba primero el medio de pago que sería la caja o banco, después el impuesto a las transacciones, después se utilizaba las ventas, el débito fiscal y el IT por pagar. Ya, muy bien. Al debe se afectaba ya sea la cuenta caja o banco y al haber la cuenta ventas, ¿no es cierto? Y el cálculo del débito fiscal por concepto del IVA y el 3% por concepto del IT. Ya, ese es un registro común que ustedes hacían en la contabilidad comercial. En este caso, se trata de una entidad pública que también va a registrar ingresos, va a registrar recursos, pero como se trata de una entidad pública que esos recursos provienen del cobro de impuestos y en este caso nuestro enunciado dice que hay un reporte de parte del responsable de tesorería que ha ingresado a la entidad por concepto del impuesto a la transferencia de vehículos automotores. En la contabilidad gubernamental, este tipo de registro va a afectar al presupuesto. ¿Por qué tendría que afectar al presupuesto? Porque de acuerdo a las normas presupuestarias, la norma de contabilidad, recuerdan ustedes que me han expuesto ese tema, las entidades públicas deben registrar, deben presupuestar
anualmente en sus presupuestos la estimación de los recursos que van a captar durante la gestión. Y estos deben estar debidamente aprobados. Hay un proceso para la formulación del presupuesto, ¿ya? La elaboración, hay la aprobación del presupuesto y hay la ejecución del presupuesto. ¿Quién aprueba el presupuesto en las entidades públicas? En este caso, en los gobiernos autónomos municipales. El Consejo Municipal. Exacto. ¿Ve que es tan importante que ustedes me dominen las normas? ¿Ya? En las normas señala de que debe haber una aprobación de parte de la autoridad competente para aprobar, ¿no? Que tenga facultades para aprobar ese presupuesto. Y en el caso de los gobiernos autónomos municipales, lo elabora el ejecutivo, vale decir el alcalde, y lo eleva al legislativo, vale decir los concejales, para que se analicen, ¿ya? Lo derivan a una comisión económica y luego hacen un informe y se pronuncian con la aprobación del presupuesto. Esto está también establecido en la Ley 482 para gobiernos autónomos municipales. Entonces, una vez que está aprobado el presupuesto, ya hemos estimado, la entidad ha estimado el importe total que ha estimado percibir durante la gestión pertinente. En este caso, corresponde a una fecha determinada que la entidad pública está recibiendo estos ingresos por concepto del cobro de impuestos a la transferencia de vehículos automotores. Del clasificador por rubros, extractamos el código que corresponde a este tipo de recursos y el código es 13.000, ingresos por impuestos. Vamos a desagregar y en forma más específica vamos a llegar a registrar en el módulo presupuestario, que está con amarillo, la información que afecta al presupuesto. Dentro del rubro 13.000 están los ingresos por impuestos, según el clasificador por rubro. 13.300 es impuestos municipales, porque dentro de esos ingresos por impuestos, en forma específica, se trata de impuestos municipales. Y más desagregado aún, tenemos el rubro 13.370, cuya descripción, según el clasificador, es ya el que está en nuestro enunciado. Impuesto municipal a la transferencia de vehículos automotores. Esta transacción, como afecta a los ingresos, o se trata de los ingresos por concepto de impuestos, la entidad pública tiene que registrar en el módulo presupuestario. Ahora, para registrar estos ingresos en el módulo de la contabilidad, tenemos que acudir al código pertinente que figura en el plan y manual de cuentas que rige para el sector público. Otra información importante que la obtenemos de nuestro clasificador, ya en este caso sería el clasificador por fuente de financiamiento, que le asigna el código 20, porque se trata de los recursos específicos que perciben las municipalidades. La fuente de financiamiento 20. El organismo financiador 210, que se refiere a los recursos específicos, son recursos propios o específicos que captan los gobiernos autónomos municipales acorde a las leyes que le confieren esas atribuciones. En el módulo de la contabilidad, si la entidad pública, y esto ya con fines didácticos, ¿no?, ha recibido primero o ha recibido estos recursos,
en las cuentas fiscales, en el Banco Unión, porque la transacción eso indica, ¿no es cierto? Las cuentas fiscales y otras en la banca privada en moneda nacional, está ingresando a esa cuenta y en forma específica ya desagregamos un auxiliar que aquí tendrá que tener el código de la cuenta. No quiere decir que este es el código, ¿no? Ya las entidades públicas tienen su código, perdón, su número de cuenta corriente que le asigna el banco. Para fines didácticos lo estoy anotando de esta manera. Entonces estamos registrando por el lado del debe dentro de una cuenta de activo, dentro de disponibilidades. ¿Y qué importe? El importe de 96.532. Ahora, por el lado del haber, si en la contabilidad comercial ustedes registraban una cuenta de ingresos ventas, en la contabilidad gubernamental tendremos que registrar, de acuerdo también a nuestro plan de cuentas, buscaremos una cuenta relacionada con los ingresos y en este caso, los impuestos municipales, por el importe de 96.532. Si ustedes se pueden dar cuenta aquí, ¿qué diferencia hay? Incluso el registro es más sencillo que el que ustedes me hacían en la contabilidad comercial, ¿no? Por el lado del debe, a la cuenta de bancos, y por el lado del haber, a una cuenta de ingresos, y en específico, en el plan de cuentas está impuestos municipales. En lugar de ventas, por ejemplo, que ustedes me registraban en la contabilidad comercial, aquí en este caso, estos ingresos provienen de los impuestos municipales. Y como corresponde también, tendrán que, no, obviamente cumpliendo con el principio de la partida doble, debe haber igualdad entre el total debe y el total haber. Y asimismo, una pequeña glosa, que no es otra cosa que la explicación de qué se trata dicha transacción. Y aquí, de manera sintética, anotamos en la glosa que este registro se trata de la recaudación que está depositada en la cuenta del Banco Unión, la cuenta fiscal, por concepto del impuesto municipal a la transferencia de vehículos automotores. Estamos explicando de dónde provienen estos ingresos de acuerdo a los reportes y extractos bancarios, es decir, estamos señalando cuál es la documentación sustentatoria que respalda este registro. En el SIGEP ya automático hace estos registros y no hay mucha complicación en cuanto a los registros de los ingresos, donde hay más controles y debe haber más controles internos en cuanto al registro de los gastos, que eso lo vamos a ejemplificar en otros ejercicios. Así también hay otras transacciones típicas, como por ejemplo, que también guardan relación con los recursos. Y es la que a continuación detallamos. La administración del hospital municipal del municipio de Laja informa la recepción en caja recaudación de los ingresos por venta de productos farmacéuticos y por servicios hospitalarios por bolivianos 2.354 y bolivianos 24.567 respectivamente. Por efecto de una ley, los gobiernos autónomos municipales se hacen cargo de los centros hospitalarios de primer y segundo nivel. De primer nivel son las postas sanitarias y de segundo nivel ya son los hospitales municipales que tienen ciertas especialidades y que están bajo la responsabilidad
del manejo de estos recursos, administración, bajo la responsabilidad de los gobiernos autónomos. ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? ¿Sigues soltero? ¿Te tienes marido? Sé que es personal, perdona lo atrevido. Registrarse en la contabilidad de los gobiernos autónomos municipales. Además, estos recursos también están presupuestados en estricta sujeción a las normas básicas del sistema de contabilidad integrada y las normas básicas propiamente del sistema de presupuesto, que ustedes ya me han expuesto. ¿Ya? Se trata, por un lado, que está vendiendo los productos farmacéuticos, es decir, tiene la farmacia y la atención por servicios hospitalarios de consulta externa, ¿no? Por esos dos conceptos. Ahora bien, esa transacción la tenemos que registrar en nuestra contabilidad integrada. En el lado izquierdo registramos la afectación al módulo presupuestario. En el lado derecho, que está pintadito de azul, celeste, las cuentas que van a afectar al módulo de la contabilidad patrimonial. Como se trata todavía de recursos, vamos a registrar la información inherente al rubro. ¿Y de dónde vamos a extractar esta información? Del clasificador por rubros. Entonces, ¿cuál es el rubro que utilizamos para los servicios hospitalarios? A ver, ¿quién recuerda en el presupuesto? A ver, hay quienes me están llevando simultáneamente las dos materias, ¿no? Presupuesto y contabilidad. A ver, Samir, dígame cuál es el rubro que se utiliza para registrar los ingresos por atención, por consulta externa que se reciben o que se prestan a través de los centros hospitalarios. No recuerdo, Licen. Usted ya me venció la materia de presupuesto, Sí, entonces tendrá que acordarse, pues. A ver, yo sé que quien se acuerda bien es Lilian. Lilian, usted sí me va a decir. No, Lisa, tampoco me acuerdo. Y usted ha sido mi ayudante. ¡Qué Sí, barbaridad! Venta de servicios, pues. ¿Ya se acuerdan? En el presupuesto. Bueno, y en la contabilidad, ya saben ustedes, vamos a registrar la información que proviene del plan y manual de cuentas en la parte derecha y el debe y el haber. Entonces, si y buscamos en nuestro clasificador por rubros para registrar este tipo de ingresos, que es atención o por consulta externa y venta de medicamentos, tendríamos que encontrar que dentro del rubro 12.000 está la denominación de estos ingresos como venta de bienes y servicios de las administraciones públicas, lo que está en el presupuesto. Luego, 12.100, venta de bienes de las administraciones públicas. Luego, más específico, 12.200, venta de servicios de las administraciones públicas. Venta de bienes de las administraciones públicas, ahí que vamos a registrar por concepto de qué será ahí, de la venta de
medicamentos. Y en 12.200 por concepto de los servicios realizados o prestados a través de consulta externa, ¿no? Esos ingresos que provienen de la venta de medicamentos dentro del clasificador por rubros está como venta de bienes de las administraciones públicas y de los servicios por atención hospitalaria a través de consulta externa, las personas que acuden a los hospitales a hacerse atender y pagan la consulta, no sé cuánto es, a ver quién me dijo que se había enfermado y se ha hecho atender en el hospital o en forma particular se hizo atender. María Elisa, ¿no? ¿Usted se hizo atender en forma particular o con el seguro? María Elisa. ¿Se fue María Elisa? En Bueno, particular, ya. Pero de todas formas, si usted hubiera ido, ya, si usted no tuviera seguro, fuera una persona que tiene seguro y va y paga, tendría que hacerse atender y odontología y luego esos ingresos la municipalidad tendría que registrarlo como venta de servicios que provienen de la atención hospitalaria que hacen estos centros que dependen de la municipalidad. Luego, en la contabilidad, ya, patrimonial, también se tiene que registrar esa información y la fuente de financiamiento sigue siendo la misma, 20, porque sigue tratándose de recursos propios. Ya. Y la fuente de financiamiento aquí, pero ya me tienen que especificar. En el otro caso era 2210 y en este caso es 2230. En la contabilidad ha ingresado, dice, a una caja recaudadora y de acuerdo a nuestro plan de cuentas registramos en el lado del debe la cuenta caja y en un auxiliar que tiene la cuenta caja porque puede haber otra caja recaudadora por concepto de impuestos y la caja recaudadora que funciona en el centro hospitalario y que tiene un auxiliar, ¿ya? Registramos por el lado del debe lo que ha ingresado por concepto de venta de bienes y venta de servicios y en el haber una cuenta de ingresos, que en este caso ya, en la contabilidad coincide con la nominación que se le da en el módulo presupuestario por venta de bienes, la venta de medicamentos y por concepto de venta de servicios, la atención hospitalaria que se hace por consulta externa. ¿Ya? Esto está en el enunciado y si ustedes se dan cuenta también son cuentas de ingresos. Lo que ingresa en efectivo se cobra a través de la caja recaudadora y los ingresos que deben afectan al presupuesto de la entidad por estos dos conceptos. Vende medicamentos y presta servicios hospitalarios y lo debe registrar en forma independiente estos conceptos. Bueno, toda contabilidad debe cuadrar el debe y el haber, ¿no? Obviamente ya en el SIGEP esto lo hace automático, no hay mucha complicación ahí para el contador que maneja el SIGEP, pero en forma manual lo estamos haciendo de esta manera para comprender por qué afecta el presupuesto y por qué debemos registrar dentro de las cuentas de ingresos con esta descripción que le asigna el plan de cuentas que rige de manera obligatoria o para todo el sector público en Bolivia, ese manual y plan de cuentas. Luego la glosa, registro por concepto de ingresos por venta de productos de farmacia,
que es la venta de bienes y servicios hospitalarios según ya la documentación de respaldo, que en este caso es un reporte de recaudación elaborado por parte de la administración del hospital municipal. Si ustedes se dan cuenta, nuevamente es un registro sencillo. No hay mucha complicación en cuanto a la contabilidad gubernamental. No nos olvidemos, hacemos afectar el módulo presupuestario, porque en este caso sí afecta el módulo presupuestario porque estamos registrando ingresos que están ingresando a caja y también hacemos afectar al módulo de la contabilidad. No hay nada de complicado o de extraordinario en la contabilidad gubernamental. La que ustedes dominan ya, la contabilidad comercial, con el registro que se hace afectando al módulo del presupuesto. Y en este caso, a los ingresos. ¿Ya? Entonces, con estos dos registros sencillos que les acabo de mostrar, ustedes me van a hacer ahora para practicar, porque toda explicación previa que yo les hago siempre de los temas con la finalidad de evaluar el grado de asimilación de los conocimientos, ustedes me tienen que también hacer un ejercicio. ¿Ya? Para ello les voy a pedir, me van a esperar un ratito, voy a mostrarles un presupuesto o una transacción y se las voy a dar como, bueno, mejor se las voy a dar como tarea porque ya son las 7. ¿Qué les parece? ¿O hay alguna duda sobre esos registros? No tiene que haber dudas porque todos me han vencido la materia de presupuesto. ¿Se entiende, no es cierto, los registros? ¿Sí? Está Sí, claro, se ¿no es entiende. cierto? Se entiende perfecto. Ustedes tienen que, lo único, dominar el presupuesto y ya en el aspecto de la contabilidad patrimonial, eso también parte de la